Día de hoy estamos en el Open House virtual, doctorado SUSE. Ahí tú me confirmas, Claire, de los participantes también, quizá un poco de contexto de dónde vienen o cuántos inscritos esperan, pero me puedes ir interrumpiendo en el camino, pero quizás sería bonito contexto eso también para saber. En particular, me solicitaron hoy día contar un poco sobre la red de centros y estaciones regionales que tiene la universidad. Son formalmente, dentro de la red, son 6 estaciones que están de norte a sur, o las pueden ver también ahí en forma horizontal, ¿cierto? De sur a norte, donde hay una en el desierto de Atacama, que es la estación Atacama UC, otra en la zona central, el litoral, que es la Estación Costera de Investigaciones Marinas, el ESIM. Está en Villarrica, el Centro de Desarrollo Local, eh, en Senda Darwin, o la isla de Chiloé, ¿cierto? Esta estación biológica Senda Darwin. En Aysén, en Bahía Exploradores, muy cerca ahí del- de la Reserva de la Biosfera Laguna San Rafael, está la estación Patagonia, UC, y en Punta Arenas está el Centro de Desarrollo Local, perdón, en Punta Arenas está el Centro de Excelencia en Biomedicina, de Magallanes. Disculpa por el inicio un poco trabado de lengua. Hay 2 estaciones más que están puestas acá, que es Río Loa, que es una futura estación, que ya hay una concesión y que está por incorporarse futuramente. Y también hay un punto muy, muy austral, donde también hay presencia de la universidad, pero que no es formalmente parte de la red, que es el Fab Lab Austral, que está en la isla de Navarino, en Puerto Williams. La red se plantea como una plataforma colaborativa abierta a Chile y el mundo que potencia la cooperación nacional e internacional para la investigación científica interdisciplinaria de frontera y docencia en vinculación con el territorio nacional. Ha tenido 3 momentos en que se inician trabajos de académicos, ¿cierto? De investigadores, científicos en terreno. El año 82 parte con el ESIM, luego aquí cercano al 96, Senda Darwin, y luego muy cerca también la estación Atacama, y después una tercera ola, el Centro de Desarrollo Local, el CEBIMA y la estación Patagonia, ya alrededor del 2015. El foco ha sido siempre ciencia en el territorio, y algunos elementos unificadores son el interés por generar información para poder atender el cambio global, para poder dar conservación a cierta biodiversidad y también avanzar en ámbitos de sustentabilidad. Las estaciones y centros, ahí los pongo en 2 ejes, inicialmente para poder distinguirlas. Por una parte, uno puede mirarlas desde el punto de vista de proximidad a un campus. La más cercana es el CEDEL, al campus Villarrica, que está en Villarrica, y así van avanzando, ¿cierto?, a cada vez más distante hasta llegar a la estación Patagonia, que es una estación muy lejana para poder alcanzar, para llegar allá. Y por otro lado están las estaciones que se distinguen de los centros porque en ellas están insertas en un laboratorio natural con atractivo internacional, con sitios únicos en Latinoamérica que presentan una singularidad o están aislados o protegen una zona en particular y son una gran plataforma internacional también. Voy a ir de norte a sur. Eh, Esto es la estación Atacama. Está en la zona de Alto Patache, que es más o menos como a 50 minutos del aeropuerto de Iquique, hacia el sur. Y todo lo que ven ahí en esa zona es justamente lo que es una zona de un bien nacional protegido, que fue una concesión entregada a la universidad. Todo lo que está ahí como tachado. Esta es la estación, son domos donde se puede realizar investigación científica específicamente o con el principal interés de entender la niebla y entenderla como un recurso hídrico, ¿cierto? Para el uso domiciliario o puede ser también para la agricultura. Eh, Disculpa, me estaba molestando esto. La estación Atacama está adscrita a la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas
Y, como les decía recién, tiene un vínculo con la conservación y el desarrollo local sustentable por medio de tener una concesión, ¿cierto?, de este bien nacional protegido. Eh, Está muy dedicada al monitoreo socioecológico a largo plazo, particularmente con mediciones de niebla, cantidad de agua que puede ser colectada, ¿cierto?, día a día, según las temporadas. Hay como 20 años de historia de aquello, junto con estaciones meteorológicas. Y desarrolla investigación y docencia por medio del Centro del Desierto de Atacama, ¿cierto?, la Facultad de Diseño y Arquitectura, eh, geografía, ciencias biológicas, ingeniería, artes, ciencias sociales. Y los principales temas son la niebla como recurso hídrico, como les decía, la biodiversidad, el diseño, arquitectura y paisaje, o sea, cómo habitar el desierto, por ejemplo, la energía solar en particular, y paleoambiente. La segunda estación es el ESIM, o Estación Costera de Investigaciones Marinas. Está ubicada en Las Cruces, y esto es litoral central, aproximadamente como 1 hora y media desde Santiago. Ahí pueden ver cómo está distribuido hoy la estación. Cuenta con espacios de dormitorio, con salas de clase, laboratorios, un auditorio grande también, oficinas, trabajos para doctorados, hay espacios también de laboratorios, con usos de agua de mar. Se han instalado también proyectos a trabajar de manera permanente aquí. Eh, Hay algunas de las imágenes en el fondo de ciertos trabajos que se realizan, investigaciones obviamente en torno a una área marina protegida. Hay trabajo también con la comunidad, hay trabajo de doctorados en particular, ¿cierto?, como tesis, o también como investigación de pregrado. Y hay cursos que efectivamente tienen laboratorios que se desarrollan aquí y vienen por periodos breves, ¿cierto?, o algunos más prolongados. Y esta última imagen que está aquí abajo es una boya que se instaló que genera energía por medio del movimiento del mar y contiene bajo la superficie del mar una serie de sensores que también permite ir monitoreando cómo está este ambiente. Entonces, en esta estación hay pregrado y posgrado. Está la carrera de ciencias biológicas en específico. Hay una vinculación con la conservación por medio del área marina protegida. Fue uno de los temas principales por qué situarse aquí. Se logró 700 metros de costa en el fondo y a partir de ello 10.000 metros cuadrados de fondo marino que está inhabilitado para el acceso del hombre, que se ha mantenido de esa forma como un espacio de observación para entender cómo afecta efectivamente el hombre a las comunidades, ¿cierto?, marinas y mareales, submareales. Han aportado mucho para generar normativas en manejo de recursos marinos y la relación socioecológica. Eso es mar, o sea, océano y territorio. Hay distintas investigaciones que suceden acá desde centros, ahí menciono algunos como NUT, MESEC, MERIC, CIGIDEN, el Observatorio de la Costa, y también tiene una relación internacional interesante con algunos programas de pasantías, como ese que se llama HERE. Hay cursos de verano también de programas de doctorado en ciencias biológicas o cursos internacionales en ecología, genética y evolución de macroalgas y microalgas marinas con CNRS y UMI. También hay cursos de verano, sustentabilidad, de redes ecológicas marinas, que se está avanzando en eso con UC Davis, y doctorados duales en genética y biología de algas marinas, con esta estación biológica de Roscoff, que se hace por medio de París 6, y también ecología marina con Groningen, en Holanda. Y en gestación con Rosenthal School of Oceanography and Atmospheric Science de la Universidad de Miami. Disculpa, me salté un poco rápido. Luego pasamos al CEDEL, el Centro de Desarrollo Local, que está aquí en Villarrica. Esas son las instalaciones, tiene un complejo interdisciplinario para el desarrollo sustentable, le han llamado, que son estas nuevas instalaciones, donde hay muchos centros, hay espacios para desarrollar también docencia o auditorios también para poder realizar actividades, pero en el fondo son un polo de relación con el territorio y también son una plataforma hacia toda la Araucanía. Hay algunas actividades que hacen desde el punto de vista más ecológico, en ámbitos de sustentabilidad, también en educación, también en relación con comunidades.
Eh, Se define el CEDEL como un nodo transdisciplinario de excelencia internacional para el desarrollo local sustentable. Y estas son las cuatro principales áreas: la planificación y gobernanza del territorio, sustentabilidad de sistemas socioecológicos, turismo sustentable y desarrollo económico local, educación para el desarrollo sustentable, y hay investigación y docencias con varias facultades de la universidad, algunos institutos como el de desarrollo sustentable o CEDEUS, o se han instalado también a trabajar ahí mismo, por ejemplo, el Centro de Investigación Intercultural e Indígena, ¿cierto? Centro de Estudios Interculturales Indígenas, o el Centro de Justicia Educacional, o el Centro de Innovación en Madera, eh, entre otros. En I+D también es interesante el trabajo que realizan ellos porque administran varios programas, ¿cierto? De Corfo, por ejemplo, como bienes públicos o nodos, o programas de fortalecimiento para la competitividad, de formación para la competitividad, Innova, otros, y algunos programas transversales que se administran de ahí, como el PAR Explora, también un espacio importante de divulgación, o un programa específico en educación sustentable, por ejemplo. Desde el punto de vista internacional, también son buenas redes con British Columbia, o la Universidad de Columbia, California, Ferrara, y algunas redes internacionales como Net Americas o STEM Latinoamérica o Roads Towards Sustainability. Han recibido doctorados que hacen pasantías allá, trabajan ciertas temáticas de investigación, y es otro espacio interesante también para considerar en un eventual trabajo de doctorado con la universidad. Luego, Estación Senda Darwin. Aquí esta estación biológica cuenta también con espacios de alojamiento para desarrollar investigaciones más de largo plazo, experimentos con mucho equipamiento científico también. Hay laboratorio, hay biblioteca, hay salas de clases, y también tienen un vivero, que es muy interesante. Hay algunas de las imágenes del trabajo que se realiza allá. Y la estación biológica tiene un vínculo con la conservación, es una reserva privada, la verdad, de la Fundación Senda Darwin, y participa de distintas redes, a nivel de Chiloé, por humedales, por el agua, o con CONAF, por ejemplo. Eh, Tiene un foco fuerte en monitoreo socioecológico a largo plazo, y realiza investigación y docencia por medio del Instituto de Ecología y Biodiversidad, o participando, ¿cierto? Y liderando el trabajo de la red que se llama LTCER Chile, su foco es el monitoreo de largo plazo socioecológico, y de las distintas facultades de la universidad, como se menciona ahí, y otros centros de investigación y universidades, como son el CIEP, la Universidad de Magallanes, la UACH o la Universidad de los Lagos. Sus principales temas son la ecología ecosistémica de bosques, relevar la importancia de las estaciones biológicas para entender los efectos del cambio global en ecosistemas sensibles, y también trabajan con algunas especies carismáticas como son el pudú, huethuet, chucao, monito del monte. Y también se han aproximado a una oferta también de turismo científico. En Patagonia, la estación Patagonia de investigaciones interdisciplinarias, está ahí en Bahía Exploradores, que el punto más cercano aquí es el puerto Río Tranquilo, que ven aquí acá. Y eso está más o menos como a 5 horas al sur de Coyhaique, o del aeropuerto de Balmaceda, más en específico. Esa es la estación, es pequeñita, está muy inserta en el bosque, y es autónoma en el fondo desde el punto de vista de energía, y permite desarrollar también bastantes monitoreos meteorológicos, de pluviometría, y investigaciones de distintos ámbitos, como menciono un poco acá. Tiene un vínculo con la conservación y desarrollo sustentable también porque maneja un bien nacional protegido, al igual que el caso de la estación Atacama. Es una reserva, también están en la parte de amortiguación, ¿cierto? En la zona de amortiguación de la Reserva de la Biosfera de la Laguna San Rafael, y se desarrolla mucho monitoreo socioecológico a largo plazo. Hay investigación y docencia en las distintas facultades ahí mencionadas: Historia, Geografía, Ciencias Políticas, Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Ciencias Biológicas, Facultad de
agronomía e ingeniería forestal, y centros como el Centro de Justicia Educativa de la Católica o el CIEP, el Centro de Investigación de Estudios de la Patagonia. Sus 4 líneas principales de estudio son estudios de efectos antrópicos en sustentabilidad y cambio global, dinámicas territoriales, ambientales y herencia, cambio ambiental global y glaciología, dinámicas de biodiversidad y perturbaciones, y también tiene una componente internacional muy interesante porque son dentro de la red, el fondo de los observatorios Hombre Medios que pertenecen al CNRS, bajo este instituto en el fondo de investigación francés. Es un sitio que le ha relevado también como su presencia internacional, dado que es bien prestigioso participar de esto y son muy pocos los que están en el hemisferio sur. Finalmente, el Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, que está en la ciudad de Punta Arenas. Esto es un edificio grande que se habilitó el año 2019. Comparte sus instalaciones, la mitad del edificio, con el Centro Asistencial Docente e Investigación, que es el que llaman el CADI, y la otra mitad es el CEDIMA. Son aproximadamente 2.000 metros cuadrados, bueno, estas 4 plantas. Hay muchas instalaciones de punta para desarrollar investigación, cuyo foco es entender la flora de estas zonas extremas, subantárticas y antárticas, para identificar nuevos tratamientos, que eso es lo que le llaman en el fondo la biomedicina, y tratamientos, por ejemplo, de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, Parkinson o traumas cerebrales o alteraciones cardiovasculares y musculares. El CEDIMA es atractivo porque el fondo está siendo parte de un polo científico regional, o sea, favoreciendo la descentralización. Es una plataforma para el trabajo en investigación, ¿cierto?, subantártica y antártica. Tiene estos laboratorios de excelencia de clase mundial y desarrolla investigación y docencia. Viene con estos trabajos que previamente estaban en el centro CARE, pero también por medio de un vínculo estrecho con el CORE se están abriendo nuevas oportunidades para desarrollar investigación en Punta Arenas. Menciono algunas líneas: estudios biomédicos utilizando gusano C. elegans o medicina translacional, Alzheimer, trabajos para el Alzheimer, Parkinson, traumas cerebrales y alteraciones cardiovasculares y musculares. Y también hay un doctorado en ciencias biológicas, que es de biología molecular y celular, y el curso de bases celulares y moleculares de la neurociencia lo ha dictado el director de la estación ya por 12 años, me comentaba ayer. A nivel internacional han realizado doctorados duales con la Universidad de Bordeaux, y también hay muy buenas relaciones para avanzar en la misma línea con el Max Planck Institute for Molecular Genetics. Bueno, ellos son los directores y representantes en el fondo frente a la universidad de estos lugares, que han tomado el testamento, ¿cierto?, para seguir con el trabajo de terreno de estas grandes desafíos e importantes también iniciativas, y ellos son los que hoy en día están liderando el trabajo en terreno de la universidad. Eso sería por mi parte. Si quisieran más información, bueno, ahí les dejo mi correo, puedo compartir también la presentación, y en el sitio de la Dirección de Investigación está esta publicación, que es Ciencia en Terreno. También la pueden descargar y encontrar más información al respecto. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Sí, la ERECER está trabajando en muchos temas distintos de investigación y, bueno, son oportunidades, son también oportunidades para nuestros propios alumnos de doctorado. Entonces, justamente, Clara, si quieres ahora seguir con tu propia presentación, porque Clara, bueno, desarrolló su tesis
justamente en una de estas estaciones. Así que, Clara, adelante, por favor. Bueno, hola, buenos días. Bueno, yo soy Clara. Gracias por la invitación. Voy a presentarles de forma resumida la tesis que realicé bajo la tutoría de Sergio Navarrete y de Rodrigo de la Iglesia. Bueno, yo soy una estudiante internacional de la UCE, soy de Colombia y tuve la oportunidad de estar en una escuela de verano que realizó la Católica en el 2015 y cuando conocí la estación, bueno, me encantó y quería trabajar allí, así que me presenté al doctorado, a CONICET y bueno, todo salió muy bien y realicé la tesis titulada cómo los macroorganismos afectan las biopelículas epilíticas en el intermareal rocoso, interacciones tróficas y no tróficas. Ya les voy a explicar un poquito de esto, pero quiero comentar que lo realicé con mi tutor Sergio Navarrete y Rodrigo de la Iglesia. Sergio Navarrete es del Departamento de Ecología, es el director de CIM, como ya lo mencionaron, y Rodrigo de la Iglesia es del Departamento de Genética Molecular y es el investigador principal del Laboratorio de Microbiología Marina en Santiago. Bueno, la pregunta de investigación que yo tenía como pues desde antes está interesada en toda la diversidad y la riqueza que existe de microorganismos que ahora como cubren todas las superficies de la Tierra, incluyendo los organismos vivos. Y bueno, y estábamos interesados en ver cómo era la interacción entre estas pequeñas comunidades con los organismos grandes, pero esto tiene una complejidad pues grande debido a la escala y a las metodologías, etcétera. Entonces, para abordar como un poco esta complejidad, aprovechamos una aproximación que son las interacciones tróficas, donde cada uno de estos nodos son poblaciones que se conectan con otras a través de relaciones de consumo, ¿cierto? Donde tenemos los consumidores, los productores primarios y ya vamos teniendo consumidores primarios y esto va avanzando. Y estas redes tróficas se pueden complejizar aún más agregándoles interacciones no tróficas de tipo negativo como la inhibición y la competencia, pero también de tipo positivo como la facilitación y el mutualismo. Y dentro de esta red ecológica, pues en Chile tenemos una ventaja y es que de las mejores descritas que hay en todo el mundo está la de la zona central, donde varios investigadores de CIM, incluyendo al profesor Sergio Navarrete, describieron la red ecológica de estos macroorganismos, donde se sabe bien cada uno de estos nodos, qué animal es, cómo interactúa de forma trófica o no trófica con los otros. Y en la pregunta pues, de investigación de doctorado mía, yo estaba interesada en unos nodos específicos que son realmente comunidades, no son poblaciones, sino que son comunidades de microorganismos bien complejas, que les falta resolución en estas redes ecológicas y queríamos como comenzarlas a unir. Entonces, por esto fue como esta asociación con un ecólogo de macroorganismos como Sergio, con un microbiólogo como Rodrigo de la Iglesia, para poder empezar como a conectar estos mundos macroscópicos y microscópicos. Entonces, bueno, para los que no conocen el intermareal rocoso, no, creo que todos lo conocen, igual puse un video por si alguien no ha ido, los invito, es un lugar espectacular, el intermareal es la interfaz entre el océano y el continente y, pues, y la Tierra, y entonces en Chile hay algo muy interesante, es que por ejemplo en Colombia el intermareal es de unos metros más o menos, pero en Chile son muchos metros y permite tener una zonación muy marcada para los organismos macroscópicos y que ha sido pues muy bien descrita desde los 80 en la estación costera por investigadores como Castilla o Santelices, etcétera. Pues hay muchas eminencias que han pasado por allí. Entonces, en la tesis nosotros nos enfocamos en dos nodos, ¿cierto? Son muchos, pero nos enfocamos en uno específico, que son las biopelículas epilíticas, que es un ensamble de microorganismos de los tres dominios de bacteria, arquea, eucaria, que se unen por sustancias extracelulares a las rocas, y sabíamos que algunos moluscos del intermareal pues los consumen. Entonces, como hipótesis general teníamos que la abundancia, la taxonomía y el tamaño corporal de estos ramoneadores podían afectar de forma diferencial la composición, la diversidad y las funciones ecológicas de estas biopelículas. Y como objetivo general, entonces quisimos evaluar tanto las interacciones tróficas, que son las de consumo, como las no tróficas, entre estos dos nodos, entre el ensamble de ramoneadores con las biopelículas epilípticas.
Entonces acá de forma general les voy a mostrar todos los objetivos de la tesis y los resultados también están de forma resumida, pero la idea es mostrarles como las facilities que usé en ESIM para poder como responder cada uno o llegar pues como a resolver cada uno de estos objetivos. Primero era caracterizar las biopelículas epilíticas, era entender cómo era su distribución en el intermareal y compararla con los macroorganismos. Luego también queríamos ver cuáles eran los principales forzantes que afectaban esas biopelículas. Luego queríamos cuantificar entonces el efecto ya uniendo estos dos nodos en la red y por último ver cómo ese efecto trófico-no trófico podía afectar como al resto de la comunidad. Entonces en el primer objetivo, que era caracterizar las biopelículas epilíticas, esta es una imagen pues ya de Santelices, uno de los investigadores que ha trabajado más en el intermareal, donde se ve claramente la zonación de los organismos macroscópicos, entonces se sabe quiénes están en la zona alta, media y baja, cuáles son los más dominantes y cuál es como el gradiente ambiental. Entonces ya nosotros, para empezar a unir el mundo microscópico, lo que hicimos fue que con ayuda de una estudiante de pregrado y en pareja, en mi tesis pues fui muy afortunada porque muchos estudiantes se adhirieron y quisieron como hacer experimentos en el proyecto. Entonces pusimos rocas en la zona alta, media y baja y gracias al profesor también Rodrigo, que tiene el curso de microbiología marina, hay todo un laboratorio completo para hacer muchas técnicas moleculares, entonces allí pudimos tener la oportunidad de hacer la extracción de DNA, también se pueden hacer amplificaciones y otras técnicas moleculares, y luego enviamos a secuenciar. Entonces de los resultados como así de forma rápida, les contamos pues que pudimos describir los microorganismos que están en la zona alta, media y baja, y esto nos permite también empezar a comparar un poquito con macroorganismos, comparamos riqueza y diversidad y vimos que habían patrones similares entre las comunidades macroscópicas y microscópicas. Hicimos análisis de similaridad y encontramos que hay diferencias significativas entre las tres zonas. Entonces los microorganismos, que fue algo pues que nos gustó mucho, es que también presentan la misma zonación que ya se ha descrito desde los 80 para macroorganismos en la zona alta, media y baja. Y en la estación costera también hay algo muy bueno y es que llegan muchos estudiantes internacionales, entre esos llegó Mara Freilich, que es una chica de Fulbright que quería estudiar macroorganismos y analizó muchas bases de datos y con ella pudimos construir unas redes de concurrencia tanto para macro y microorganismos y comparar. Y encontramos unos clústeres que son como grupos de especies de macro y de microorganismos altamente conectados, tanto para la zona alta, media y baja. Y bueno, y ese trabajo está ya en revisión. En el segundo capítulo queríamos entonces ya analizar el otro nodo que queremos conectar como en esta red ecológica del intermareal que ya está muy descrito. Y queríamos ver cuáles eran los principales forzantes que podían afectar a las biopelículas. Entonces, fuimos al intermareal y seleccionamos los macroorganismos más abundantes, que son Siphonarea lesoni, Chitón granosus, Equinolitorina peruviana, Escuria araucana y Pisurea crasa, entre otros, ¿cierto? Hay varios, pero escogimos 5 de los más abundantes. Aquí pues les muestro fotografías de que se ve después de colectar los animales ahí en terreno, porque uno simplemente baja y los toma. Hay varios acuarios para mantenerlos, aclimatarlos, con aireación, con agua de mar. Y bueno, aquí hay tanques para lo que quieran, peces, etcétera. Pero bueno, yo usaba los pequeños e incluso unos para mis rocas. Y entonces, entre los resultados, nosotros analizamos algo particular, pues si quieren después les explico en detalle, pero analizamos el pedal mucus, que es como estos animales caminan, se van moviendo en el intermareal, van produciendo una mucosidad, y esta mucosidad estábamos interesados en ver qué efecto podía tener en la biopelícula. Entonces en la estación también hicimos extracción de DNA de esa mucosidad y esta es como la primera descripción del microbioma de ese pedal mucus de estas 5 especies chilenas y vimos algunas diferencias, etc. También quisimos ver si tenían un efecto negativo sobre las biopelículas, entonces en la estación pues, se pueden hacer cultivos. Hicimos extracción de ese pedal mucus, lo pusimos en contacto con cultivos de biopelículas porque hay cámaras de cultivo donde podemos controlar temperatura, luz, etc. Y adicionalmente hicimos análisis con microscopio de fluorescencia que está también en la estación y esto nos permitía hacer análisis de imágenes de la cobertura de las biopelículas. Entonces
después de hacer una tinción con un colorante que es naranja acrina, pudimos comparar los controles con los diferentes tratamientos de nuestros moluscos y vimos que habían diferencias como entre dos. Y bueno, entonces esto, mi tesis era cada vez que uno encontraba algo, iba abriendo como más puertas y más puertas, y lo bueno era que aparecían también más estudiantes, entonces a una estudiante le interesó esto, y hicimos también extracción de este pedalmucus y quisimos ver la parte química, entonces también analizamos carbohidratos, proteínas y pH, y bueno, entonces ahí van viendo que se pueden hacer como varias cosas en la estación. Ya el segundo capítulo, que era realmente poner a analizar, entender como la interacción de estos dos nodos y empezar a ver cuál es el efecto de uno sobre el otro. De forma resumida les muestro un experimento que ya les van a ver el monstruo que fue, pero tuvimos controles de las biopelículas, pusimos los animalitos a comer las biopelículas y tuvimos unos controles también del pedal mucus que ya les he mostrado, pues que nos interesó durante esto. Y después de que ellos consumieron, miramos el reensamblaje de las comunidades microbianas. ¿Qué pasaba después de que estos animales consumían? ¿Qué pasaba con las comunidades microbianas? Entonces eso tenía un reto bien grande porque pues los trabajos anteriores han visto que han sido en terreno, esto sí requirió como un trabajo en laboratorio grande para analizar tanto clorofila como cobertura y la composición a través de extracción de DNA y luego que enviamos a secuenciar. Entonces estas son fotografías pues de la invasión que hice en ESIM en varios laboratorios. Lo bueno pues que tiene ESIM es que todos los laboratorios tienen agua de mar, aire, y hay unos que permiten como mayor como limpieza, entonces yo tenía que estar muy cuidadosa de contaminaciones cruzadas, etcétera. Y bueno, y también el número de réplicas me requería como espacios como grandes, entonces esto fue perfecto, pude controlar temperatura, etcétera, y adicionalmente a los chicos que ven ahí, pues que les debo un agradecimiento gigante, son chicos que hacen parte de unos convenios de la universidad para algo de verano, pasantías de verano e invierno, que me ayudaron, y bueno, entonces esto salió como adelante. De forma resumida, les cuento que dos pues, de las variables respuestas que miramos, que fue clorofila y cobertura, después del reensamblaje, después de que consumieron los animalitos la roquita, a los 10 días que se volvió a crecer la biopelícula, no vimos como diferencias significativas, pero lo interesante sí fue que después de hacer secuenciamiento y ver las comunidades microbianas, sí vimos diferencias significativas y encontramos que las 5 especies de macroorganismos tienen efectos específicos, no en el biofilm general, sino ya podemos ponerles nombres, entonces ya tenemos unos órdenes específicos de bacterias a las que se afectan de forma positiva y negativa y de forma diferencial por esos ramoneadores. Y también en la interacción no trófica, o sea, el pedal mucus, detectamos también que algunos órdenes de bacterias se afectan de forma negativa o positiva. Entonces esto nos permite pues como lograr el objetivo inicial, que era tomar estos nodos de macroramoneadores y conectarlos no solo con un punto, sino ya empezarlo como a conectar como con varios y mejorar la resolución de esta red ecológica, ¿cierto? Y empezar a dividir un poquito como este nodo y mejorar como la resolución. Y por último, queríamos ver cómo este efecto pues, de la interacción trófica podía tener un efecto de propagación en el resto de la red de macroalgas y de macroinvertebrados. Entonces aquí hicimos un experimento con otros estudiantes y también con el staff de SIM, y fue un experimento híbrido entre terreno y laboratorio, donde fijamos rocas en el intermareal, que es súper fácil pues siempre estar ahí monitoreándolas, porque dormimos en la estación o cerca en el pueblo, pues yo ya viví en Las Cruces 3 años, creo ya no recuerdo, pero viví bastante. Y bueno, uno instala las rocas, tiene la facilidad de estar monitoreando permanentemente como los experimentos. Posteriormente esas rocas las sacamos, hicimos un experimento en laboratorio en estos espacios pues que colonizó todo y después de realizarlos las rocas volvían al intermareal y hacíamos muestreos cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, si la marea, pues cierto, lo permitía. Y entonces, bueno, esto de forma general les muestro resultados.
Estos son los diferentes tratamientos al primero, tercero y sexto mes, con las 3 especies de ramoneadores que estudiamos, los controles y analizamos la cobertura. Y acá las especies que se ven son de macroalgas y de macroinvertebrados. Y aquí pues debo añadir que a mí me gustaban más los microorganismos, entonces aquí recibí mucha ayuda de todo el staff de CIM, que me permitió la identificación de las macroalgas y eso aprendí un poquito, creo que ya sé un poquito más de los macroorganismos chilenos, pero igual pues me faltaba como para la identificación. Ahí recibí pues en encima hay un staff permanentemente que te puede ayudar como con esto. Entonces ya manera de conclusión, para ir terminando, bueno, mi tesis trató como de unir esos dos mundos, macroscópicos y microscópicos. Logramos como, estamos tratando pues como de mejorar esa resolución de la comunidad bacteriana en la red. Nos está permitiendo entender un poquito más la dinámica de esas comunidades macroscópicas y microscópicas en el intermareal. Vimos que a pesar de las diferencias en órdenes de magnitud, de riqueza y diversidad de los macro y los microorganismos responden de forma similar a ese gradiente ambiental que ya se veía para macroorganismos. Vimos diferencias entre el microbioma y la química de esos ramoneadores, que eso pues, no se había estudiado antes en el intermareal. Vimos diferencias entre interacción trófica y no trófica entre estos dos nodos que de pronto a las otras personas no la habían interesado, pero bueno, está como interesante haber visto que había diferencias significativas. Y bueno, yo debo pues como agradecerle a los laboratorios. Creo que fue como una buena mezcla entre esos dos mundos macro y micro. Pongo ahí el agradecimiento a todas las personas, pues, y está todo el staff de CIM, desde los conserjes, todas las personas que te ayudan, la gente del staff, los profesores, y en ESIM, bueno, también en Santiago también los coordinadores de laboratorio, los compañeros, todo. Y sé que me salté, pero les quiero mostrar como más foticos de la estación, porque hay más cosas, pues, aparte de la tesis que hice. Aparte de los espacios que son espectaculares, donde hay salones, etcétera, también hay laboratorios de cultivo de microalgas, donde estuve por ahí jugando, también laboratorios para larvas, se puede bucear, pues yo soy muy friolenta, solo buceé 2 veces en Chile en los 5 años del doctorado, pero también, y hay una red trófica que el profesor Alejandro está acá conectado, pues también describió, entonces ahí hay muchas preguntas también que hacerse y lo pueden hacer en el submareal buceando. Está Chilesmar, donde también participé pues durante mi doctorado, que invitan escuelas y les explican a los chicos sobre sostenibilidad y también las especies del mar, y fue muy bonita experiencia como la que tuve ahí. Y nada, y los atardeceres que ahora hablábamos que son espectaculares. Y ya, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Muchísimas gracias, sí. Veo que pudiste trabajar con muchos alumnos también de pregrado y de otras universidades. Es muy interesante poder ver que también tienes estas oportunidades en la estación. Sí, Quizás sí, nos... mucho. Dale, sí. No, que hay chicos pues que llegan solos porque se interesan por los profesores y todo, pero estas iniciativas de la universidad de las pasantías de verano e invierno fueron súper buenas porque uno postula los proyectos y muchos chicos se unen y bueno, y la estación es como un gancho pues muy bueno y la pasan bien, pues ellos, no sé, aprendieron, espero que hayan aprendido, sí. Eso. ¿Y qué destacarías justamente de tu experiencia en el STEAM que te aportó justamente estar en esta estación? Claire, perdón, no te entendí. ¿Me repites? ¿Qué destacarías justamente de tu experiencia en el STEAM que te aportó estar en esta estación para desarrollar tu tesis, más allá de quizás la investigación misma en tu tesis? No, pues es que, bueno, para mí yo creo que las preguntas de investigación salen como solas, o sea, solo ir, bueno, a bajar al intermareal, lo otro es la interacción que uno tiene con los profesores, los investigadores.
Yo tengo muchos amigos que llegaron de lejos, pues, estuvieron una temporada pequeña, pero mantenemos como la conexión. Eso también nutre mucho porque hay un flujo como de investigadores en la estación. Bueno, las facilities, realmente los espacios son como, pues muy buenos, ¿cierto? Los equipos y también esa ventaja de tener conexión con Santiago, porque sí había cosas que no, pues no se pueden hacer, hay veces en la estación, pero tienes la posibilidad como de contactar a los profesores y no sé, pues es que están muchas cosas ahí. Yo creo que las personas, el espacio y bueno, y el intermareal para mí también fue como plus. No, no sé si respondí bien, claro, claro, sí. Muy, Parece una muy, muy respuesta re... inspirador. Muchas gracias, Clara, nuevamente, y felicitaciones porque te graduaste hace poco, así que felicitaciones, sí. Muchas Bueno, gracias, sí. y contamos justamente con la presencia de tu director de tesis, Sergio Navarrete, que además es el director del ISIM, de la estación. Entonces, no sé, Sergio, si quieres hablar un poquito de tu experiencia de trabajar con alumnos de doctorado. Sí, oye, breve porque sería bueno si es que tienen los chicos preguntas. Gracias Claire y Sergio y Clarita también por las presentaciones. Yo tal vez lo único que quería destacar es, y de la presentación de Sergio, y la idea de mostrarle a los potenciales estudiantes de posgrado, de doctorado de la universidad, la red, es que son plataformas tremendamente atractivas tanto para abordar temas, digamos, de ciencias ambientales en general, relacionados a cambio global, a cambio climático y las temáticas que mencionó Sergio, pero especialmente como plataformas que permiten concentrar estudios bien interdisciplinarios y también transdisciplinarios. Y de la presentación de Sergio era obvio que la inmensa mayoría de estas redes, o todas, son la base de operaciones o plataformas de trabajo de centros de investigación en distintos ámbitos, ya sea en sociología, en sustentabilidad, en socioecología, en pesquería, en el caso nuestro, en biomedicina, pero centrada en una biomedicina que intenta capturar las potencialidades de la flora austral, por ejemplo. Entonces, todos estos son centros que recogen distintos ámbitos de investigación en estas plataformas y que permiten estudiar grandes preguntas de nivel global, pero que también son muy relevantes en el territorio. Y eso lo hace, yo diría, le agrega este componente transdisciplinario a la mayoría de la actividad que se realiza en las estaciones de terreno, en donde hay un intento de co-crear conocimiento con las comunidades que se encuentran alrededor de estas estaciones de trabajo. Y nosotros, como parte de nuestra declaración de intenciones como estaciones regionales, es el establecer vínculos efectivos, colaborativos con otras universidades de las regiones. Entonces también nos ha servido y es la intención que sirva como una manera de acceder al trabajo o facilitar este trabajo colaborativo tanto de investigadores como de estudiantes que pertenecen a universidades que están en las regiones donde están estos centros, de manera de poder salir un poquitito de Santiago, de la región metropolitana, en donde se ha concentrado, yo diría casi una sobreoferta educacional de alto nivel con muy buenas universidades, incluyendo por supuesto la nuestra. Y colaborar en temáticas que tienen que ver con problemas de territorio y de alcance global. Entonces yo creo que eso une o es importante en todas las estaciones de terreno. Y para los que están un poquitito más alejados de los ámbitos de investigación, esto que yo les menciono de moverse a una interdisciplina efectiva y de ciencia centrada en problemas disciplinarios, a ciencia más centrada en problemas globales que enfrenta la humanidad, en nuestro caso mucho que tiene que ver con procesos de cambio global, y de incorporar a las comunidades, a la parte no científica en ese desarrollo, una tendencia mundial, una tendencia que está viviendo las ciencias
yo diría en prácticamente todos los ámbitos. Tal vez astronomía un poco menos, pero el resto de las ciencias, incluyendo la biomedicina, la idea es cómo desarrollamos procesos que sean sustentables en todos los ámbitos del quehacer. Entonces, eso les quería decir en términos generales, y que SIM, la estación costera, pero también todas estas plataformas son pero tremendas oportunidades para centrarse allí y realizar parte de ese trabajo de tesis. Nosotros tenemos una cercanía con Santiago que facilita muchas veces incluso el acoger tesis que no son tan marinas, y todas las estaciones están abiertas a brindar apoyo a toda la diversidad de tesis de investigación. Lo otro, en el caso nuestro, nosotros hemos tenido estudiantes de doctorado en ámbitos súper diversos, desde lo que les presentó Clara, que son trabajos súper de punta a nivel mundial, de tratar de entender mejor cómo interactúan microorganismos con el resto de los componentes que hemos estudiado por 40 años. Nosotros llevamos 38 años aquí en la reserva, un montón de tiempo, con muy poco conocimiento de los microorganismos. Entonces, lo otro, por ejemplo, actualmente estamos iniciando un proyecto que lidera Alejandro Pérez Matu, que me parece que está acá, que es para comenzar a explorar arrecifes semiprofundos. ¿Y qué significa eso? Arrecifes que están ahí, ¿eh? Yo tiro una piedra para allá y puedo llegar a los arrecifes casi en Chile, porque en Chile la profundidad es rápida, se profundiza rápido. Y son arrecifes que están más allá de donde podemos bucear en el ámbito marino. Entonces hay un trabajo tanto en estas estaciones, tanto de fortalecer ámbitos que se han sido desarrollados por muchos años, pero también exploratorio, ese componente exploratorio de la ciencia que es súper atractivo para estudiantes jóvenes, que tiene este componente más de descubrimiento, ¿no? De explorar y descubrir cuestiones nuevas, no solamente cosas conceptuales, sino que descubrimiento de nuevos ecosistemas. Entonces, esa parte de la exploración de estos arrecifes mesofóticos es una de las cosas fascinantes en que estamos trabajando aquí en SIM actualmente. Y eso nomás, disculpa Claire, no quiero tomarle más tiempo a los pobres estudiantes ahí. No, no, al contrario, muchas gracias por tus palabras y tu invitación justamente a atreverse a buscar oportunidades en estos centros y estaciones, porque como dices, es bien importante el trabajo que se está realizando allá. Sí, muchas gracias. Entonces ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, pueden, por supuesto, hacerlo a través del chat, pero también no duden en abrir su micrófono. Ahora es el momento. Nadie se atreve. Yo puedo rellenar un poco si quieren. Bueno, adelante. No, quizás un dato interesante es que hace poco se hizo un levantamiento de actividades que se han realizado en las estaciones, por ejemplo, a lo largo de todo el país. Y un 10% de los participantes son de origen extranjero. Que eso mismo que dijo que Clara, en el fondo, de que se encontró con estos otros estudiantes, con otras preguntas, como también para poder llevar esa investigación como que del interés propio del investigador o acotado a lo local, es como también una tensión muy bonita a poder también abrirlo y como contrastarlo con este mundo global. Eh, por ejemplo. Sí, cierto. Y bueno, nuestros alumnos también de doctorado, muchos son del extranjero, entonces, bueno, el 30%, entonces es como todo se nutre. Mm, Y quizás, bueno, yo sé que mencionaron actividades de divulgación, justamente Sergio también hablaba del hecho de que algo importante para la red es también esta relación con las comunidades. Entonces, no sé si quizás nos pueden contar un poquito más de estas actividades de divulgación o de conexión justamente con estas comunidades, porque creo que es algo
muy interesante que está haciendo la red en este sentido. Y acá tenemos una pregunta también. ¿Cómo se relacionan los centros regionales con otros centros de excelencia de la UC de distintas facultades? Sí, creo que partimos por la pregunta y en parte la atendimos. Estos centros son plataformas para el trabajo en ciertos ámbitos específicos, acotados no solo al territorio cierto próximo y a las particularidades cierto que comprende la naturaleza y el ambiente de territorio socioecológico cierto próximo a la estación. Pero varios de ellos ven una oportunidad de trabajar en conjunto y hacer uso de las instalaciones para muchas de sus investigaciones en terreno. Y muchas veces también se aprovecha la expertise para ir conjuntamente en otro proyecto. Hoy mismo están cerrando, ¿cierto?, los proyectos de nuevos laboratorios naturales y son muchas finalmente las asociaciones virtuosas que se generan por tener presencia, ¿cierto?, de larga data en un lugar y poder compartir con estos centros que pueden ser quizás algunos más eventuales, ¿cierto?, con una duración más corta o más larga dependiendo, ¿cierto?, de su origen y financiamiento y de su modelo de sostenibilidad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenos días, Sergio. ¿Cómo podría una persona con estudios de base matemática realizar alguna tesis con su centro? Me interesa un doctorado en estadística, pero aplicada. Ayer conversamos de esto, Sergio, ¿no? Sí, oye, a ver, tal vez, mira, justo te tocó la persona indicada. No sé quién preguntó eso. Yo trabajo, yo y otros profesores, te lo menciono enseguida, en el departamento de ecología trabajamos bastante con modelación matemática. Y yo trabajo tanto en aspectos de modelación numérica, primariamente con oceanógrafos físicos, a través de establecer modelos de circulación costera que permiten entender dispersión larval, dispersión de larvas y estructuras metapoblacionales, comunicación, digamos, entre poblaciones a lo largo de la costa. Y en temas un poquitito más abstractos, que fue algo de lo que mostró Clara, que es cómo entender y poder modelar la dinámica de esas relaciones o tramas tróficas o redes ecológicas que son extremadamente complejas. Y para eso no es que yo sea matemático ni estadístico, pero colaboro con profesores que son mucho más teóricos, el profesor Pablo Marquet, de nuestro departamento, pero con matemáticos aplicados del ámbito de la matemática estocástica, de la facultad y de la Universidad de Valparaíso también. Entonces, hay harto desarrollo. En el departamento, varios profesores trabajan con modelación matemática y modelación estadística. Pablo Marquet probablemente es la persona más directamente relacionada a desarrollo de teoría ecológica usando modelos matemáticos. Mauricio Lima trabaja mucho con modelación estadística de dinámica de poblaciones, tanto terrestres como marinas, temas pesqueros. Entonces, el ámbito de aplicación de modelación matemática es bien fuerte en las ciencias ambientales. Yo diría tanto terrestre como marino, etcétera. Así es que buen lugar como para venir a trabajar en general. Y por supuesto está la Facultad de Matemáticas con un departamento de matemáticas, de estadística, en donde se desarrolla trabajo en estadística aplicada, el trabajo en la parte estadística, desde esa perspectiva. Sí, y sumar que también todas las instancias de monitoreo a largo plazo son una oportunidad también para poder desarrollar modelos, que efectivamente la estadística ahí es un tremendo aliado.